Dios le bendiga y sean más que bienvenidos a este su canal. Valeria Baza de este lado, esposa del hermano Aarón Polanco, siervo del Señor Jesucristo para la gloria y la honra del Señor y consiervos suyos. Así que damos las gracias al Señor por poder compartir estas clases, estos estudios que damos y que sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es nuestro propósito, nuestro anhelo de corazón. Así que vamos a hacer una oración para comenzar esta clase, para que el Señor nos dirija, invitándolo en todo momento, que el Señor sea el que tome dominio, control de mí, para que sea yo hablándole a todos los oyentes que van a ver este programa, este video, y que puedan comprender que el Señor les habla en el entendimiento. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Una vez más me presento delante de ti, Señor, sabiendo que soy un instrumento, un vaso, Señor, que tú has limpiado para que te glorifique, para que hables por medio de mi boca, Señor, para ser portavoz y ser usada por ti, Señor. Y toda la gloria y la honra te la den a ti, Señor, porque tú eres el que pone la gracia en los hombres, el que pone el conocimiento, el que pone de tu palabra en cada uno de ellos, Señor, de nosotros, Padre. Así que te doy la gloria, la honra y te pedimos, Señor, que abras entendimiento a todos los oyentes y que puedan comprender bien tu palabra cada día más. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados hermanos, últimamente el Señor me ha estado instando a que hable un poco sobre lo escatológico, a su vez de hablar de lo profético. No pudimos estar en vivo en la clase la vez pasada por un problemita que tuvimos, pero hoy estamos aquí grabándolo para que todos los hermanos no se queden ni se pierdan las clases que estamos dando, esperando en el Señor que sea para edificación de su vida. Y el Señor me estaba instando a hablar sobre esto que está pasando en el mundo, cómo nos estamos acercando cada día más a los tiempos finales de la era, como dice la palabra, y cómo la iglesia tiene que estar atenta, cómo la iglesia tiene que estar alerta y estudiar e interesarse en estos temas porque vemos un mundo alborotado, vemos un mundo que está en crisis, que está con guerras y rumores de guerra, como lo anunció Cristo. Y quizás muchas veces digan, pero guerras han habido siempre, terremotos han habido siempre, desastres han habido siempre, pestes, etcétera, etcétera. Pero nos hemos dado cuenta que ya en el siglo pasado, las guerras aumentaron mucho más y fueron mundiales. Por eso estuvo la Primera y la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado, en el siglo XX. Entonces, vemos cómo el ser humano ha evolucionado. Ya a partir del siglo pasado, el siglo XX, un avance tremendo, tremendo, eh, el que alcanzó el ser humano y ahora en este siglo XXI ni se diga. O sea, ha avanzado la tecnología aceleradamente de una forma descomunal. Tanto de que en el siglo pasado pasamos de el burro, o sea, de los animales de carga que llevaban las personas, que llevaban las carrozas, pasamos al automóvil. Y así del automóvil fuimos saltando a más y más tecnología, tanto como aviones, y todo lo que tiene que ver con la automotriz, donde las personas están pudiendo viajar de un lado a otro en aviones, en barcos más rápido, submarinos, que hacen hasta ahora, hoy actualmente, están haciendo viajes al espacio comerciales, cuando antes era viajes solamente de la NASA, de los astronautas que estaban supervisando el espacio, algunos que iban a poner satélites, que iban a hacer tantas cosas, pero nos damos cuenta que estamos muy avanzados y que hace
siglos atrás, hace siglos atrás, no se hubiese podido comprender lo que la palabra de Dios decía porque no se veía lo que hoy se ve, pero hoy se comprende mejor porque estamos en un tiempo donde están apareciendo más tecnologías y más posibilidades de que todo lo que la Biblia dice se cumpla. Por eso el Señor a Daniel le dijo, estas palabras no son para este tiempo ni un tiempito más, sino que para un tiempo postrero, para un tiempo mucho más adelante, el cual no te imaginas todavía, pero no es para esta generación, es para otras generaciones más adelante. El Señor, cuando le entrega la revelación de las 70 semanas a Daniel, Daniel quería saber la interpretación enseguida, pero el Señor, eh, aunque se les explicase, Daniel no iba a comprender del todo. ¿Por qué? Porque él recibió, pero en el momento no iba a comprender en su totalidad esa revelación, porque iba a ser para estos tiempos al final. 69 semanas de las 70 semanas de Daniel se cumplieron desde que la salida de Nehemías a reconstruir las murallas y las calles en Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hubieron 483 años. Esas equivalente a 69 semanas y la semana 70 equivalente a 7 años. Esto yo tengo un video allí mismo en mi canal de YouTube, en este canal, que puedes verlo, lo expliqué, le puse los números en pantalla, los versículos para que entienda mejor, ahí lo explico detalladamente. Pero esta última semana es la que va a ser el cumplimiento de cuando se desaten los sellos en el Apocalipsis y comiencen a desatarse los juicios que Dios tiene para este mundo pecador y a su vez santificar y salvar a un remanente de Israel para que pueda alcanzar salvación. Pero vemos, hermanos, que si Israel no hubiese vuelto, como lo he dicho en las primeras clases y que vimos en los archivos primeros, si no hubiese vuelto Israel a su tierra en el siglo pasado y finales del siglo XIX, y si en finales del siglo XIX no se hubiesen empezado a manifestar las personas que querían y anhelaban volver a la tierra de sus antepasados, y si no hubiesen pasado esta primera y segunda guerra mundial, los judíos israelíes repartidos por el mundo, no iba a poder cumplirse las palabras de Dios, las que están escritas en el Apocalipsis, todas las profecías bíblicas. ¿Por qué? Porque sin Israel no hay cumplimiento de las profecías para los tiempos finales. Sí o sí, y eso se cumplió el 14 de mayo de 1948, cuando los judíos vuelven a su tierra. Entonces, a partir de ahí, han pasado hasta el día de hoy, 2025, estamos a lunes 12 del mes de mayo de 2025, va Israel a cumplir, en 2 días, va a cumplir 77 años de su independencia. Y como ven, sin esta independencia no hubiese formado esta nación, porque nació nacionalmente, físicamente, pero espiritualmente todavía el Señor tiene su plan para con Israel. Entonces, las profecías bíblicas se asocian todas a Israel. Por eso se dice que el reloj profético de Dios es Israel. ¿Por qué? Porque los cristianos debemos entender y respetar a Israel, de que Israel es una entidad que Dios la tiene ahí como en la banca de suplentes. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la época de gracia. Nosotros en la semana 69, con la muerte y la resurrección de Cristo, fuimos injertados, Romanos capítulo 11, usted lo puede buscar y lo puede leer. Fuimos injertados por gracia.
porque dice la palabra de Dios, dice Pablo escribiéndole a los cristianos en Roma, a la gente de Roma, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, dice, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero Dios, ¿qué le dice en la divina respuesta? Dice Pablo, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Es decir, Dios no se ha olvidado de su pueblo. Por más que hayan sido dispersados después de la muerte de Cristo, rechazaron al Mesías príncipe que iba a venir porque lo vieron humilde, él vino a servir, a hacerse un hombre como nosotros, solamente que a diferencia que él era sin pecado, vino a servirnos y a enseñarnos que mayor es el que sirve a los demás, que debemos amarnos unos a otros en amor fraternal, en amor completo, o sea, que es el vínculo perfecto. Él vino y lo rechazaron, pero de todas formas, Dios siempre ha tenido un plan y dentro de la iglesia se incluyeron muchos israelitas que lo recibieron en aquello tiempo. ¿Por qué digo esto? Miren el versículo 17 de Romanos 11 que dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué está diciendo? Pues si algunas, vean ahí que dice, algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado, esto se conoce en la agricultura, se practica hace miles de años, donde se quitan algunos gajos y se injertan de otras plantas y funciona, ¿por qué? Porque se conecta a la raíz, a las ramas que llevan la savia. Entonces, esto es posible y este es el ejemplo que usa Pablo para decirnos que nosotros, como olivo silvestre, como gentiles, fuimos injertados en la raíz y que no nos tenemos que jactar por ser la iglesia, sino que respetar a las ramas principales, a las ramas que estaban originales ahí, porque no todas fueron desechadas, fueron algunas las que fueron desgajadas. Entonces, mis amados, vemos cómo en este tiempo estamos en un momento bastante peligroso, por así decirlo, para los que no están preparados para el arrebatamiento que espera la iglesia de Cristo y para los juicios venideros de las personas que se queden. ¿Por qué? Porque hoy día las personas están siendo distraídas, están siendo llevadas por muchas personas que hablan muchas incoherencias, personas que no le interesa la salvación de las almas, sino entretenerlas, sacarle provecho, hablarles con palabras animadoras solamente, pero no le predican que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un juicio venidero para todos aquellos que no han creído en el Señor, para todos aquellos pecadores, que tenemos que emblanquecer nuestras vestiduras, que no podemos llegar al Evangelio a seguir viviendo como vivíamos en el mundo. Entonces vemos todo esto y esto todo es señal de la pronta venida del Señor y antes del arrebatamiento obviamente va a ser la apostasía.
Por eso el Señor, mediante la apostasía que hay hoy día, que se está manifestando, en tiempos de Pablo se manifestaron en parte, hoy día se están manifestando en un grado grandísimo. ¿Por qué? Porque así Dios va a diferenciar quiénes son ovejas y quiénes son las cabras. Estamos en un tiempo donde estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios tal y cual nos dicen las escrituras. Vemos también que están habiendo muchas guerras. Los países que aparecen en las escrituras están entrando en guerra. Se están uniendo otros países unos con otros en alianzas que ya hace más de 2700 años se habló en la palabra de Dios, se habló que iban a ser unidos, que iban a ser alianza para venirse contra Israel, porque siempre quieren lo que Dios le ha dado a Israel. Y vemos, hermanos, que siempre ha pasado que lo malo siempre se propaga más rápido y así son las noticias. Y vemos actualmente que el mundo quiere dejar siempre mal a Israel. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay un plan satánico que quiere destruir a Israel. Ustedes se fijan, como hemos hablado en las otras clases, cómo desde el 48 se levantaron ya como 5 veces contra esta nación que tiene, a diferencia de esos grandes países, tiene menos tierra, tiene menos población, pero siempre quieren a ese lugar en específico. Y la verdad que el otro día veía un comentario que me hacían la pregunta de que por qué yo sospechaba o por qué decía o por qué se dice también que el anticristo va a tener la religión del Islam, por qué va a ser musulmán, por qué se dice de esto y lo vamos a ver en un momento más, pero quería aclarar esto, de que desde el 48 en adelante lo han atacado tantas veces y siempre han sido misiones fallidas en contra de Israel. ¿Por qué? Porque ya Dios los plantó ahí y ahora no se van a remover hasta que sea el tiempo del cumplimiento del Señor en su santa palabra, con los juicios que va a venir sobre todo también por Israel y por todas las naciones, porque Dios lo ha puesto como copa pesada a las naciones. Y vemos, hermanos, que desde antes del 2000 no se hablaba mucho de los países del Medio Oriente. No fue hasta el 11 de septiembre del 2001 cuando fue el primer atentado terrorista de los grupos islámicos de musulmanes radicales religiosos del Islam que atacaron a Estados Unidos. Y esto también tiene que ver todo, ¿por qué? Porque Estados Unidos siempre le ha brindado ayuda a Israel. Y esto viene mucho más atrás. Si nos vamos a la historia, ustedes saben que antes de 1939, Hitler había participado en la Primera Guerra Mundial y él había, como Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, le tocó indemnizar a los países que quedaron en ruinas y tuvo que darle muchos lingotes de oro. Entonces, Alemania quedó destrozada económicamente con una inflación por las nubes. ¿Y qué pasó? Pasaron los años, Hitler fue tomando poder hasta que democráticamente llegó a ser elegido como presidente en Alemania. Ya para el 1939, Hitler ya estaba en el gobierno y fue cuando comenzó a tomar más posesión sobre los países vecinos, empezó a atacar a Polonia, la invadió totalmente, se fue para los judíos, se fue para el lado de Francia, en parte dominaban este regimiento, esta dictadura, esta ideología nazi que es totalmente diabólica, pero más allá de
el por qué Hitler hizo esto, tenemos que ver la raíz. Más allá de que Hitler haya estado poseído por entidades de las tinieblas, este, este personaje fue influenciado por amistades, porque si nos vamos a la historia, Hitler tenía un amigo musulmán que era muy compadre con él, es decir, era muy amigo, que si ustedes lo buscan en Google, lo googlean, lo buscan la historia, se llamaba Al-Husseini, Al-Husseini, o sea, con H, y este hombre era un hombre que quería que los judíos, darle muerte a los judíos, odiaba a los judíos. Él era un hombre muy respetado, era como un maftí de el Medio Oriente, específicamente ahí en Jerusalén, porque ya estaban las mezquitas de Al-Aqsa y la mezquita de Umar, que están ahí en lo que es las ruinas del templo del Señor Jehová, que está ahí en el monte de Sión, en Jerusalén, que está ahí atrás. Esa es la mezquita, eso dorado que ven ahí, la mezquita de Al-Aqsa, y por ahí reconstruyeron ellos esa mezquita fue más o menos después del 500 después de Cristo, cuando ya los musulmanes tomaron parte de posesión de ahí lo que era la Tierra Santa. Entonces, eso mandó a construirlo Mahoma eh, con sus descendientes y se ha constituido esa mezquita, se ha constituido la segunda más sagrada para todo el Islam, porque la primera está en la Meca de Arabia. La segunda es esta, Al-Aqsa. Por eso es hoy un foco de discordia donde todavía los judíos no pueden ingresar, pero esto va a cambiar cuando el anticristo haga un pacto y le deje reconstruir a los judíos ahí su templo. No sé si van a sacar eso, van a reconstruir porque esto es grande para allá. Es grande, grande. Luego les voy a mostrar una foto. A ver si la encuentro. Les voy a mostrar una foto. Fíjense que esto es bien grande. ¿Vieron esto de aquí? Eso es lo que estaba atrás en mi foto. La puse para que ustedes se den una idea. Por ahí se dice que estaba el templo grande, era grande el templo, el primer templo que hizo Salomón. Luego fue destruido, lo volvieron a reconstruir en parte con un poco de madera, cuando fue la reconstrucción con Zorobabel y Esdras y Nehemías, pero lo terminó de reconstruir grande, grande y quedó reformado cuando Herodes fue que lo reconstruyó en épocas de Cristo, un poquito antes de que Cristo naciera, también la dinastía de los Herodes lo hicieron. Cuestión de que este templo lo destruyeron en el 70 después de Cristo, como vimos en las clases pasadas. Pero acá, este es el domo de la roca que se llama, ¿no? Y acá está la mezquita de Al-Aqsa. Entonces ellos vienen ocupando todo esto, que era parte del templo del Señor. Era bien grande. Esto es lo que es el patio, este es el lugar donde rezan ahí hoy día los musulmanes. Y de este lado es el lado occidental, donde los judíos tienen permitido llegar, pero para este lado, a este domo, a esta mezquita de Al-Aqsa, mezquita de Umar, también le dicen, no los dejan entrar a los judíos. De este lado, eso es todo el muro de los lamentos. Y los judíos ahí pueden ir a hacer sus oraciones, pero no pueden ingresar para ese lado. Entonces ha sido un foco de discordia hace mucho tiempo y eh, viene
los judíos sufriendo porque no pueden ingresar. Cuestión de que ese templo, el pacto que va a hacer el anticristo con los judíos, le va a dejar reconstruir ese tercer templo. Hay rumores ya en Israel que se tienen ya los utensilios, que están criando vacas, las vacas esas que necesita la vaca la sana, que le dicen, y muchas cositas más. Entonces, hermanos, en ese tiempo, este hombre llamado Al Husseini, para volver a lo que estaba hablando sobre el amigo de Hitler, él era un gran muftí, o sea, en el Medio Oriente ahí, y este hombre era considerado como un padre fundador del nacionalismo palestino ahí. Porque recuerden que el emperador Adriano, si mal no recuerdo, fue el que le cambió el nombre de Israel a Palestina y de ahí en adelante cambió el nombre de esa tierra y muchos le dicen la tierra de Palestina, aunque su nombre original dado por el Señor fue Israel. Entonces, este hombre odiaba con un odio acérrimo a los judíos y empezó a inculcarle ese odio a Hitler, a decirle, los judíos que tenés en Alemania no sirven para nada, son una bola de hipócritas, son una bola de mentirosos, de todo, sin una religión que no es la nuestra, la verdadera es la del Islam, como dicen ellos, Alá y todo lo demás. Más allá de eso, también Hitler tenía pasión por este escritor totalmente diabólico, ateo, que es llamado Friedrich Nietzsche del siglo XIX, principio del siglo XX, que también había escrito sobre libros sobre el anticristo, así dijo Zaratustra y un montón de cosas más. Entonces, en sus libros él hablaba de la raza aria, una raza superior, y entonces Hitler se empezó a llenar de todas estas cosas, influenciándose con estas amistades, estos escritores y se volcó hacia los judíos y obviamente fue utilizado por el diablo y a través de eso volvieron, lastimosamente murieron más de 8 millones de judíos y también más de 1 millón más de personas inocentes como también gitanos, murieron muchos polacos los enfrentamientos que se hacían contra Hitler defendiendo las naciones, que él había invadido más gente de familiares de cada uno de esos. En verdad hubo una matazón gigante y entre esos tuvo que intervenir Gran Bretaña, Inglaterra, Rusia, Estados Unidos para poder frenar a Hitler. Cuestión, hermanos, que cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, Hitler supuestamente se suicida, encuentran el cuerpo medio irreconocible, que siempre ha quedado la duda si realmente Hitler vivió más tiempo y se escapó en submarino y se fue para Sudamérica, que allá hay muchos relatos. No quiero entrar ahí porque es bien amplio eso, pero cuestión de que hasta ahí quedó porque los nazis fueron derrotados por Rusia con el gobierno de Stalin, que en estos días Rusia estaba haciendo un gran desfile de patriotismo, recordando de que ellos vencieron a los nazis, y en verdad fue en parte gracias a Dios y gracias a también que usó a los rusos, pero también usó a los ingleses, usó a los estadounidenses, usó a españoles, usó a muchos otros que no querían ese régimen de Hitler, y cuestión de que Al-Husseini siguió viviendo, pero este tipo se fue para Medio Oriente y él, como tenía orígenes también en Egipto por parte de alguno de sus padres, comenzó también a tratarse más con un hombre llamado Yasser Arafat. Este hombre
Yasser Arafat, musulmán también, era medio pariente, medio primo de él, comenzaron a tratarse y a fomentar eh, el odio hacia los judíos y más cuando fueron pasando los años y vieron que Israel estaba como nación y veían que los atacaban y no pasaba nada. Cuestión que pasaron los años después de la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, este hombre, Yasser Arafat, se le ocurrió hacer una asociación, una organización debajo de la yihad islámica, que cabe destacar que yihad islámica simboliza la guerra santa, supuestamente, ¿verdad? Entre comillas. Entonces este hombre hizo esta organización que se llamó la OLP, mejor conocida como la Organización para la Liberación de Palestina. Este hombre comenzó a armar gente, a entrenarla con la ayuda de Irán, con ayuda de estos líderes que estaban en esos países del Medio Oriente, como en Afganistán, en Irán, y todos esos países en Pakistán, en Líbano, en Siria, y comenzó a agarrar grupos de personas y dijeron, bueno, los voy a poner ahí, pero primero me los voy a entrenar. Total, tengo el apoyo de los países que están bajo el yihad islámica o la yihad islámica y los voy a entrenar y los voy a poner a todos ahí. Entonces vamos a hacer resistencia en esa franja de Gaza. Cuestión de que hasta el 2005 Israel tenía algo de ingreso, tenía participación en esa franja, pero en 2005 en adelante se retiró y se lo dejó a ellos. ¿Qué pasó? Los descendientes, porque luego Yasser Arafat murió, pero siguieron los otros, los que tenían esa ideología de acabar con los judíos, de sacarlos. Este tipo, Yasser Arafat, había, como vio que en las otras guerras no podía derrotar a los israelíes, sacarlos, como decían, trató de aliarse con varios países, viajaba de aquí para allá, andaba en la ONU dando declaraciones, haciéndose el víctima, haciendo, hasta falsamente le dieron una vez un premio del Nobel de la Paz, falsamente porque él ninguna paz quería, sino que él quiere obligar a las personas a aceptar su religión radical. Entonces, ¿qué se le ocurrió a este hombre? Como no los puedo derrotar, vamos a hacer pequeños grupos y nos vamos a infiltrar en diferentes países. Por eso vemos que hay grupos terroristas en Líbano, con Hezbollah, vemos que hay hutíes, este grupo terrorista, que hay en Yemen, vemos también en Afganistán, que estaba Al Qaeda, se formó, y jamás se formó también de ahí. Entonces eran varios países. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que este hombre, como no podía derrotar a Israel, y veía, vamos a buscarle, porque así es el enemigo, te va a buscar la vuelta, la parte débil, la parte donde, si no puede contra ti, va a atacar a los tuyos, va a atacar a tus aliados para ver si en eso te puede debilitar. Atención a esto. Este hombre y sus sucesores comenzaron a ver que Estados Unidos era uña y carne, por así decirlo, era bien ligado y no le soltó la mano a Israel y lo ayudó siempre con armamento, con municiones, con ayuda económica, con armamento militar, respaldo militar, si les pasaba algo, siempre Estados Unidos ha estado. Pero ¿qué pasa? Que este hombre pensó y dijo, pero si Estados Unidos siempre ha estado al pie del cañón, como decimos, si este hombre ama tanto a Israel y le ayuda, vamos a agarrar pequeños grupos, vamos a infiltrarnos en esa gran nación que aparentemente parece ser invulnerable y nos vamos a infiltrar cada día más, mandando personas que parecen civiles, pero son
entrenadas específicamente en el terrorismo de esta clase, ya sea de cualquiera de esas ramas de la yihad. Entonces, ¿qué pasa? Que en el 2001 19 musulmanes radicales, ultraconservadores, entrenados en Hezbollah, o sea, perdón, en Al-Qaeda, entrenados en Al-Qaeda, esto quedaba en Afganistán, ahí se localizó siempre el foco de Al-Qaeda, y estos hombres, como lo conocemos, ustedes habrán oído a Bin Laden, Osama Bin Laden, era cabecilla de estos, subió a 19 infiltrados en Estados Unidos, subió a 19 de estos personajes a 4 aviones comerciales, que esto fue en el 2001, el conocido eh, 11 11 de septiembre del 2001. Se subieron en 4 aviones comerciales, 12 fueron a estas torres eh, comerciales como el World Trade Center o conocido como las Torres Gemelas. Uno se fue al Pentágono y el cuarto, lograron los tripulantes darse cuenta, que hay hasta películas de eso, lograron darse cuenta que eran terroristas y que iban a hacer un atentado en Estados Unidos sin saber que estaban siendo atacados de otro lado también. Y lograron desviarlo y el avión cayó ahí en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Cuestión de que murieron más de 3.500 personas, pero casi llegó a la Casa Blanca ese cuarto avión y ahí se infiltraban en el foco principal de Estados Unidos, que es la Casa de Gobierno. Entonces, estos son muy astutos. Vieron un momento de debilidad, vieron un momento en el que estaba Estados Unidos descuidado, no pensando de que iban a atacar. Entonces fue ahí cuando nacieron las operaciones de Estados Unidos para el Medio Oriente, específicamente en Afganistán. Invadió Afganistán, resulta que los miembros de Al Qaeda se fueron todos para Pakistán, lugar que hoy está lugar que hoy está totalmente en guerra con la India, y en parte mataron a muchos de Al Qaeda y lo encontraron también a, a los líderes estos, y asesinaron a algunos de estos, pero se instalaron ahí por 19 años y en el 2021 el presidente Biden retiró las tropas y dejando más de 6 billones de armamentístico, o sea, de armamentística de todo valor ahí en Afganistán, y lo invadieron los talibanes y volvió el régimen fuerte, entonces se ha intensificado hoy día. Y hoy día esa zona están más en guerra. Afganistán es un país, Pakistán es otro, pero los grupos terroristas se mueven de un lado a otro. ¿Por qué? Porque esos lugares reina esos regímenes eh, ultra ortodoxos, por así decirlo, bien, bien radicales, donde la mujer no tiene derecho a nada, tiene que estar tapada con esas burcas y ser mutilada en sus genitales desde que nace y así sucesivamente. Entonces es tremendo, hermanos, cómo el enemigo ha actuado y como quiso en el 2001 debilitar a Israel en parte, atacando a su aliado mm, o a su mano derecha, como se dice, aquí en la tierra. Vemos, hermanos, que Estados Unidos a partir de ahí vieron y se le declaró la guerra a los grupos terroristas y ha ido avanzando en parte y ha ido surgiendo también después, surgió ISIS, surgieron varios grupos terroristas más y que han ido en parte los SEALs que tiene Estados Unidos, los Marines, SEALs,
que tiene ahí Estados Unidos en Medio Oriente han ido combatiendo a muchos, pero han quedado otros. Y ahora Israel está defendiéndose y está también atacando a varios grupos terroristas. Entonces, hermanos, vemos cómo esto cada día más se va armando. Tienen que venirse como abejas africanas hacia Israel a rodearlo. ¿Por qué? Porque hay un botín que ellos quieren y es las tierras. ¿Por qué? Porque están cargadas de petróleo y gas debajo. Entonces quieren esas tierras. El mundo está hecho un caos. Las guerras son por quién quiere más poder, por quién quiere tomar posesión. Entonces ahí en Israel, ahora mismo, eh, están en esa situación. Esto es más o menos una introducción de lo que quería contarles para comenzar a entender cómo es que llegaron a tener esta clase de luchas contra el terrorismo y todo lo demás. Entonces, antes del siglo XXI, no había posibilidad de que se cumpliesen las cosas que están escritas en la Biblia, porque no había tanta inteligencia artificial, no había tanta tecnología, pero hoy día sí es posible. ¿Por qué? Porque cada día estamos más avanzados. Y ahora con el surgimiento también de las guerras en Siria, en, en Líbano, en Afganistán, un montón de musulmanes se fueron para Europa y para muchos lados del mundo. Están, y para Estados Unidos también. Entonces cada día está creciendo más el Islam, esa religión ultra radical, y cada día hay más posibilidad de que el Islam sea una amenaza para el mundo. Entonces, quiero también mostrarles, para seguir hablando sobre la parte 2 de esto de la escatología. Recuerdan ustedes que habíamos visto que lo íbamos a explicar en la otra parte, en la segunda parte, sobre por qué es importante saber lo de estos imperios. En esta parte estaremos estudiando acerca de cómo está relacionado en las Sagradas Escrituras el mundo islámico y Europa con el futuro dictador mundial conocido como el Anticristo. Y también veremos cómo el Imperio Romano no desapareció completamente, sino que se dividió y se esparció, cumpliéndose así la palabra de Dios para los días finales. Vamos a ver la relación que hay con este último imperio que se dividió, se esparció, pero nunca ha desaparecido, cumpliéndose así la palabra de Dios. No se ha desaparecido completamente y vamos a ver cómo tiene relación en estos últimos tiempos con esta religión que nació después del 500, después de Cristo, esta religión del Islam y cómo fue abarcando en parte. ¿Por qué? Porque también ocupó una parte de lo que era el esparcimiento del Imperio Romano. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Si usted no entiende ahora, quédese porque lo va a entender en un tiempo después, pero persevere, anótese los versículos, léalos una y otra vez, vea este video las veces que necesite, las otras clases, expliqué muchas cosas sobre Israel, sobre también sobre la historia, las guerras que han tenido. Aparte de este video, vaya y busque en mi canal suscríbase también, dele like, déjeme su bello comentario, compártalo con alguien. Y si es primera vez que ve esta clase, voy a dejar en la caja de comentarios el link para ingresar a las clases que estamos dando. Ahí subimos toda la información, subimos los documentos en formato PDF, lo subimos y lo compartimos con todos los hermanos y ahí tienen los materiales de estudio y todo lo demás. Así que quédese y ayúdeme con su suscripción también, compártalo, dele like. Así que vamos a empezar y dice así: 7 que han caído y uno que va a la perdición.
vemos aquí en este capítulo de Apocalipsis, dice, Apocalipsis 17, del 10 al 11 dice, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Esto parece un trabalenguas, pero cuanto más estudiamos la palabra de Dios, cuanto más escudriñamos sobre las profecías estas en este ámbito de la escatología, lo vamos desglosando más y comprendiendo. No se preocupe, como le vuelvo a decir, si ahora no lo entiende, lo ve un trabalenguas, no se asuste, porque a mí me pasó exactamente lo mismo, pero no me rendí y seguí perseverando hasta comprender en su totalidad y aún me falta mucho más por aprender, pero vamos a ir desglosando, vamos a ir leyendo. Vieron aquí que dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Esta parte, breve tiempo, y dice la bestia que era y no es también el octavo. ¿Vieron? Ahí podemos ver que está hablando de el octavo, es el reinado que va a tener el anticristo. El séptimo es la asociación de 10 naciones, o sea, de 10 potencias mundiales, que de ahí, de esas 10, va a salir el anticristo y va a ser el octavo. Esto lo vamos a ir viendo paso por paso. Desde la perspectiva bíblica profética, 6 grandes imperios se han levantado en la escena mundial y se han desvanecido en la bruma de la historia. Y el séptimo imperio todavía ha de resurgir. Existirá por un corto periodo y será seguido por un octavo, el último imperio, identificado como el reino de la bestia. El reino de la bestia formará una coalición de 10 naciones que causará estragos en las naciones que se opongan, decapitando a todos sus enemigos. Como sabemos que va a ser decapitando, y curiosamente, esta es la muerte favorita de los musulmanes. A todo el que sea infiel, al que no siga las órdenes de ellos decapitan. Esa es la muerte que ellos tienen. Ya la Biblia nos estaba diciendo que iba a ser así la muerte de que ellos elijan. Es, o sea, decir la muerte principal que ese reinado último del anticristo va a tener. Entonces, en el libro este de Apocalipsis 24 lo dice. La profecía bíblica futura, tanto como la pasada, siempre está ligada a Israel y al pueblo judío, más de lo que les comentaba anteriormente. Es el reloj profético de Dios. Siempre va a estar ligada a Israel. Y de los 7 reyes proféticos, Juan, al escribir su libro de Apocalipsis, indicó que 5 ya habían caído y no existían más en el tiempo de Juan. Estos reinos comenzaron en el imperio egipcio, que fue el primer imperio importante en la Biblia, que impactó al pueblo hebreo por más de 400 años. Génesis 15, versículo 13. Estos 5 reinos incluyen, número 1, el imperio egipcio. Su historia está registrada en el libro del Éxodo. Ahí lo podemos encontrar.
Número dos, el Imperio Asirio. Su historia se registra en primero libro y segundo de Reyes y primer libro y segundo libro de Crónicas. Luego tenemos el Imperio Babilónico, en tercer lugar, con su historia que se registra en los libros de Daniel, Esdras, Nehemías, también Ezequiel en parte. Ahí me faltó agregar Ezequiel. Y cuatro, el Imperio Medo-Persa. Su historia se registra en Daniel, también en los libros de Nehemías. Recuerden que Nehemías era copero de un rey persa. Recuerdan también el libro de Esther, con Jerjes, con Jerjes como rey, que ella había sido tomada como esposa para el rey. Entonces, es número 5, el Imperio Griego. Su historia se encuentra en simbolismos en el libro de Daniel. Tenemos esos 5 imperios, te lo puedo anotar. Número 1, Imperio Egipcio. Número 2, Imperio Asirio. Número 3, el Imperio Babilónico. Número 4, el Imperio Medo-Persa. Eh, Número 5, Imperio Griego. Cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis, aproximadamente en el 95 después de Cristo, estos 5 importantes imperios habían caído del mapa histórico y ya no controlaban el mundo. Sin embargo, Juan identificó un imperio en existencia en su día, llamándolo Uno es. El único imperio global de los días de Juan era el imperio romano. Por eso Juan, o sea, Dios se lo mostró a Juan como uno es. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaba operando el imperio romano, cuyos ejércitos ocupaban Israel en la época de Cristo. En el año 70 después de Cristo, la 10ª legión romana había usado arietes para derribar los muros de Jerusalén. Los arietes son esos troncos grandes que lo usaban así, los largaban, los hacían como tambalear hasta que iban ¡pum! Y golpeaban con fuerza, ya sea puertas, ya sean muros, hasta romperlos. Entonces dice usaron estos instrumentos para derribar los muros de Jerusalén, incendiado el templo y conducido a los judíos encadenados en barcos de vuelta a Roma. Para el año 95 después de Cristo, una gran persecución asoló a la iglesia cristiana, o sea, los cristianos de la primera era cristiana, ¿no? Y en Roma los cristianos se escondían en miles de cuevas subterráneas llamadas las famosas catacumbas. ¿Se acuerdan? O las películas, quizá usted ha visto películas romanas en tiempo antiguo también, a los que agarraban por ahí, se los paseaban en el Coliseo y los echaban ahí a que ellos lucharan contra los leones y los desgarraban los leones. Los hacían trizas a los hermanos en Cristo ahí, y para los romanos era una diversión, era un circo. Pues de ahí viene la palabra el circo romano, que no era nada o sea, inocente. Ellos lo veían una diversión, ver a los cristianos como eran desgajados por los leones en el Coliseo. Entonces de ahí viene esto, donde los cristianos cavaban y se escondían en cuevas subterráneas en Roma y se les llamaron las catacumbas. Esto está en la historia, en los escritos también de Flavio Josefo y en varios más que hablaban sobre esto. En las películas los podemos ver también. En tiempos de la visión escatológica de Juan en Apocalipsis,
Roma tenía el control absoluto de todos los asuntos políticos, militares y económicos de las naciones que rodeaban el mar Mediterráneo. En Apocalipsis 17:10, Juan identifica al séptimo imperio como el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Este es el séptimo, es el conjunto de las 10 naciones que van a formar parte de una liga en estos últimos tiempos. Quizá van a ser 10 potencias que van a subyugar a los otros países que queden como tercermundistas. Estos 10 van a ser los dominantes en una última liga de naciones y que habla la Biblia que de en medio de ellos va a salir el anticristo, como vamos a ver más adelante. La identidad de este reino ha diferido entre los eruditos bíblicos. Cada imperio del pasado fue sucedido por uno más fuerte y esta sucesión nunca se ha quebrado. Si el imperio romano fue el sexto imperio profético que finalmente se desvaneció y la sucesión continuará hasta el fin de los días, entonces, ¿quién o cuál era el séptimo imperio que continuaría por un breve tiempo? Esta es la pregunta que se han hecho todos los escatólogos en todos estos años. La verdadera pregunta es, ¿qué o quién siguió o sucedió al Imperio Romano? Esto es difícil de responder porque el Imperio Romano nunca fue derrotado política o militarmente por otro imperio. Solo fue como debilitado, fue desarmado, debilitado, pero se fue fragmentando, pero no fue derrotado como fueron los otros imperios anteriores, cumpliéndose así la palabra de Dios. Roma simplemente se deterioró moral, política y espiritualmente y su poder desapareció. El Imperio Romano fue finalmente invadido por numerosas tribus germánicas. Ahora vamos a ver quiénes son estas tribus germánicas. Algunos historiadores señalan que cuando el Imperio Romano decayó, las tribus germanas del este tomaron gran parte de la tierra una vez gobernada por Roma. Ellos identificaron este periodo como la época oscura de la era bárbara. Esto se conoce en la historia como la época oscura de la era bárbara para el ex Imperio Romano. Los eruditos observan que hubo 10 grupos que terminaron apoderándose, o sea, debilitándolo, desintegrándolo de la tierra de Roma una vez regida por ellos, ¿no? Estos 10 grupos son identificados por la mayoría de los investigadores como los hunos, los visigodos, los vándalos, los ostrogodos, los francos, los anglosajones, los suevos, los burgundios, los érulos y los lombardos. También se habla que fueron muchos más que 10, porque eran muchos de estas tribus bárbaras habían agarrado poder en cada lado y eran varios, pero estos fueron debilitando en diferentes lugarcitos a el Imperio Romano, entonces se fue desarmando. La Biblia enseña, y en los días de estos reyes, esto está en Daniel 2:44, dice así, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Habla de en los días de estos reyes, esta consolidación de 10 potencias mundiales que van a tener el mundo como el séptimo
o sea, la aparición, reaparición de el Imperio Romano, que va a ser el séptimo. Y en los días de estos reyes se pondrán tronos, dice Daniel 7, del 7 al 10, y se iniciará el juicio. Todo esto lo que vio Daniel, Juan lo ve mucho más especificado, lo ve más claro, vio más cosas también, pero ya Dios le había mostrado a Daniel varias, varias pistas de cómo iba a ser el final de los días, cómo 10 potencias mundiales se iban a aliar, reviviendo, resurgiendo de la ceniza del Imperio Romano, y de ahí, de esos 10, iba a salir uno que iba a ser el octavo. Entonces, eh, por eso es que tenemos que, antes de leer Apocalipsis, tenemos que entender los libros proféticos, sobre todo Daniel, porque Daniel se considera como el libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que saber que tenemos que leer los libros proféticos para darnos cuenta de que se estaba hablando de esto. Gloria al Señor. Estos 10 grupos enumerados anteriormente, al final dominaron el territorio del Imperio Romano. Estos 10 grupos son los que enumeramos aquí. Estas, las 10 tribus bárbaras. Esto no es necesario que usted se lo aprenda al pie de la letra. Esto es para que usted vea cómo se fue desintegrando la Roma imperial de aquellos días, de los tiempos de Cristo y demás. Pero vamos a ver cómo se fue desintegrando aún más y se fue dividiendo el Imperio Romano. Entonces, estos 10 grupos enumerados anteriormente al final dominaron el territorio del Imperio Romano. Sin embargo, los 10 futuros reyes proféticos reciben su poder y su autoridad en el lapso de una hora cuando la bestia, o mejor conocido como el anticristo, forma su octavo reino. O sea que estos futuros reyes, cuando dice habla de 10 reyes, va a ser en un tiempo postrero, no podía ser en tiempos de estas tribus bárbaras, porque dice que tiene que durar breve tiempo, porque el octavo reino va a salir de ahí, que es el reino del anticristo. Tiene que durar breve tiempo y hasta el día de hoy no ha ocurrido eso. Lo más cercano que podemos ver y que lo vamos a leer ahora en un momento más es que ha habido y ha surgido las Naciones Unidas, la Unión Europea. Entonces es lo que más se ha surgido hoy día, pero están compuestas por varias naciones más, no solamente 10. Pero esto va a venir para estas fechas, para estos tiempos que vienen, los tiempos finales. Y la iglesia quizá comience a ver que cómo se van moviendo las piezas, cómo países van a entrar más en guerra para hacer una posesión de una tierra más amplia, como está pasando con Rusia y Ucrania, la va a terminar invadiendo. Se van a ir así, como por ejemplo la India tirándole a Pakistán. La India está humanamente en todas de ganarle, porque es una potencia mucho más nuclear y armamentística, aunque ahora dicen que supuestamente hay un alto al fuego, pero eso no lo sabemos si es real, si es mentira, porque hoy día las mentiras vuelan. Entonces, vamos a ir viendo cómo estos países van a irse uniendo a potencias y para estos días, tiempos finales, van a surgir estas 10 potencias aliadas bajo un convenio, una unificación. Entonces, he leído muchas creencias de que los 10 reyes de la profecía fueron esos 10 grupos que ya vinieron y se fueron. Pero este no es el cumplimiento de las muchas predicciones del tiempo del fin en Daniel y Apocalipsis. Cristo regresará en los días de los 10 reyes, pero no regresó después de la desaparición de las tribus bárbaras que se apoderaron
o desintegraron el Imperio Romano de la antigua historia. Ver Apocalipsis 17, busquemos Apocalipsis 17, 12. Bien, miren lo que dice Apocalipsis 17, 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes, juntamente con la bestia. ¿Vieron? Estas 10 potencias van a recibir autoridad como reyes, juntamente con la bestia. Es decir, van a estar aliados a la bestia. Dice el versículo 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Ahí vemos cómo este séptimo imperio, que va a durar poco tiempo, conformado por 10 potencias, le van a entregar al octavo, que va a salir de en medio de ellos, que es el anticristo. Le van a entregar su poder y su autoridad a la bestia, que tienen un mismo propósito, una misma visión, obviamente maligna como la bestia. Vamos a ver aquí un poco la caída de Roma. Después de 3 siglos de persecución, Constantino se volvió el emperador de Roma en el año 312 después de Cristo, legalizando el cristianismo al proclamarlo una de las religiones oficiales del Imperio Romano. Recuerdan, si ustedes se van a la historia, Constantino era un hombre que quería el poder y que estaba contendiendo contra su cuñado, llamado Magencio, por el poder de ese imperio. Entonces, ¿qué pasó? Se iban a la pelea y una noche antes o unas noches antes de ir a la pelea contra su cuñado, dice que tiene un sueño y que en ese sueño veía en el cielo que le escribían unas palabras y apareció una cruz en el cielo, supuestamente en ese sueño, y que le decían en esas palabras, con este signo vencerás. Entonces, ¿qué pasó? Constantino se levantó del sueño y le dijo a todos los que estaban a su favor y a todos los que iban a pelear en esa pelea contra Magencio, que pongan en sus escudos el símbolo de la cruz y que vayan a pelear porque él había tenido un sueño que decía que con este signo vencerás. Entonces, ¿qué pasó? Fueron a la pelea contra Magencio. Resulta que Magencio cae ahí en las afueras, en el puente de Milvio, y vence Constantino. Entonces dijo Constantino, no, entonces este sueño era real, vamos a absorber al cristianismo y hacemos a toda Roma cristiana. Ahora la religión oficial es el cristianismo. Cuestión de que pasa el tiempo y hacen un sancocho, hacen una mezcla de una liga de dioses romanos con que le cambian nomás la apariencia un poquito, empiezan a incluir santos, empiezan a incluir adoración a la Virgen María, cambiándole el nombre a los dioses que los romanos estaban acostumbrados a venerar, pero ahora bajo otros nombres y cambiándole la portadita, digamos, o sea, la parte de la máscara, pero al fin y al cabo era la misma cosa. Entonces, a partir del 312 aproximadamente después de Cristo, fue cuando Roma recién reconoció la obra de Cristo en la cruz, que dejó de perseguir a los cristianos, pero por 300 años los cristianos fueron perseguidos, masacrados. Eh, ¿Qué no le hicieron a los apóstoles? Entonces, después de 312 años, recién vienen a aceptar esto, y ahí fue cuando toda Roma ya aceptó, dividió la historia, empezó a contarse la era después de Cristo, y así sucesivamente. Entonces, el imperio majestuoso romano, o sea, imperio, entre comillas, majestuoso romano,
Se dividió entre Roma en el oeste y Constantinopla en el este, una ciudad construida por Constantino en Turquía. Turquía es donde estaban ubicadas las 7 iglesias del Apocalipsis. Bueno, cuestión de que en ese país también, en esa zona del Medio Oriente, que hoy es Turquía, ahí Constantino situó la segunda ciudad más importante del Imperio Romano, porque la primera estaba en Roma y ahora la segunda estaba ahí en lo que hoy se conoce como Estambul. Ahí estaba Constantinopla. Entonces se quedó dividido el imperio. Entonces, cuando la Roma imperial cae, surge una nueva Roma espiritual que combinó el poder de la Iglesia y del Estado en una entidad, el Papa y la Iglesia romana en Occidente. En Oriente nace un nuevo imperio político y espiritual que fue llamado el Imperio Bizantino. Al responder esta pregunta, ¿quién o qué tomó el lugar del Imperio Romano? Hay varias sugerencias. Algunos sugieren que el séptimo imperio fue el Sacro Imperio Romano, que consistió en una coalición de territorios localizados en Europa Central durante la Edad Media y continuó hasta principios de la Edad Moderna, cuando Otón el Grande, coronado como emperador en el 962 después de Cristo, es considerado como el primero de los emperadores del Sacro Imperio Romano. Durante la guerra con Napoleón en 1806, Francisco II, el último emperador del Sacro Imperio Romano, disolvió el imperio. En el siglo XV, el imperio fue llamado el Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Vieron cómo fue cambiando los nombres? Y aunque el imperio se disolvió en el siglo XIX por el poder de Alemania, eh, fue evidente en la primera y segunda guerra mundiales, solo después de la derrota de Hitler de 1945 fue quebrado el poder alemán y reemplazado por un movimiento para unir Europa en una nueva coalición, identificada después como la Unión Europea. Esto nos lleva a la segunda teoría, la cual relaciona la moderna Unión Europea con el séptimo imperio de la profecía que continuará por un breve tiempo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, surgen esta coalición de naciones como la Unión Europea y probablemente que se han modificado e ingresen las naciones también del Medio Oriente. Es notable que muchas de las naciones miembros de la Unión Europea históricamente fueron parte del antiguo Imperio Romano. Y puesto que el séptimo imperio es una sucesión continua del otro, entonces el séptimo o la Unión Europea está ligado con el sexto, la Roma imperial, ya que el Sacro Imperio Romano existió por más de 840 años, entonces este imperio no puede ser el que Juan vio que decía que iba a durar breve tiempo. Entonces lo que vemos es que esta coalición de naciones no era para estos tiempos que pasaron en los siglos anteriores, sino para estos siglos, o sea, para estos siglos, como el siglo XXI en adelante. La Unión Europea, originalmente llamada Comunidad Económica Europea, se edificó sobre el fundamento de las comunidades europeas del carbón y el acero y fue establecida para unir a Europa, para evitar las muchas guerras de Europa y establecer la paz. La Unión. La Unión comenzó con 6 naciones y ha aumentado hasta 28, puesto que Juan dice que el séptimo durará breve tiempo.
Entonces, algunos sugieren que la moneda de la Unión Europea, el euro, de ahí sale la moneda esta que conocemos todos como el euro, y los líderes de la Unión Europea gobernarán y controlarán las estrategias económicas de Europa por un corto tiempo, pero finalmente serán absorbidos por el octavo y último reino del anticristo. Existe además una tercera teoría. Algunos occidentales no son conscientes de que en el pasado el Islam forjó un importante imperio en Oriente Medio. Y hasta aquí lo vamos a dejar para ver la próxima parte en la otra entrega que viene. Vamos a ver ahora un poco sobre lo que dejamos del campo profético. La otra parte la vamos a ver en la próxima clase. ¿Se acuerdan que vimos estábamos viendo los diferentes estados visionarios y una de esas palabras de los diferentes estados visionarios era Octasia. Octasia la vimos, quedamos ahí cuando, cuando la descripción revela otra dimensión, dice de Octasia, la visión no solo consiste en ver un personaje divino o angelical, la persona que experimenta la visión puede también verse a sí misma participando en ella desde la perspectiva de una tercera persona. Este es el aspecto de autodescubrirse o mostrarse, que abarca el tipo de visión Octasia. Ahora vamos a ver esta palabra que es la palabra esta de éxtasis. Dice así, ahora llegamos a la palabra éxtasis, donde deriva la palabra castellana éxtasis. Éxtasis se usa 7 veces en el Nuevo Testamento y dependiendo de cómo es utilizada, significa asombro, sorpresa o trance. Literalmente, éxtasis significa desplazamiento de la mente o perplejidad. Cuando se traduce como trance, éxtasis se refiere a ser tomado cautivo en el espíritu para recibir una revelación de Dios. Esto significa, se refiere a ser tomado cautivo en el espíritu para recibir una revelación de Dios. Es muy similar al estado al que Juan se refiere cuando dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esto está en Apocalipsis 1:10. Un buen ejemplo del primer significado de éxtasis se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y todos sobrecogidos de asombro, ahí está la palabra éxtasis, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Lucas 5:26. En este versículo describe la respuesta de la multitud que veía cómo Jesús sanó al paralítico, cuyos amigos lo habían bajado por el techo para acercarlo a él. El tercer capítulo de Hechos registra un caso similar cuando Pedro sanó al mendigo que había nacido cojo, o sea, por el poder de Dios, por supuesto. Y esto está en Hechos 3:9 y dice así, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto, éxtasis, ahí está esa palabra, por lo que le había sucedido. Vieron cómo las palabras van cambiando, no todas son iguales en el original griego. En ambos casos, el pueblo que era testigo de estos milagros estaba tan asombrado que fue subyugado en una clase de experiencia estática.
En la mañana de la resurrección de Jesús, tres mujeres que lo habían seguido fueron a la tumba para ungir su cuerpo. En vez de ello, encontraron la tumba vacía y a un ángel de Dios que les dijo que él había resucitado de entre los muertos y que lo encontrarían nuevamente en Galilea. ¿Cómo respondieron ellas a esta visitación angelical? Dice Marcos 16:8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado el temblor y espanto, éxtasis. Es un estado de perplejidad. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Wow, gloria a Dios. Quedaron asombradas, perplejas. Éxtasis también significa trance, como en Hechos 10:10. Cuando Pedro tuvo la visión en la terraza en Jope, antes de la visita de Cornelio, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le prepararon algo, le sobrevino un éxtasis o trance. Ahí está esa palabra de nuevo. Algo similar ocurrió también a Pablo cuando estaba orando en el templo de Jerusalén y dice así, me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis o trance. Ahí está de nuevo esa palabra y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Gloria a Dios. Ahí el mismo Señor le está diciendo, que salga de prisa de Jerusalén, que no iban a recibirle el testimonio a Pablo. Entonces, un trance es una forma de experiencia extática. En nuestro tiempo, los trances han adquirido una mala fama por su asociación con el movimiento de la nueva era y el ocultismo, pero no es de extrañarse porque siempre el reino de las tinieblas ha querido imitar o falsificar las manifestaciones de Dios y, ¿por qué no?, con esas estrategias engañar y confundir a las personas. Lo mismo lo vemos con los hechiceros del faraón, cuando imitaban algunos de los prodigios y maravillas que Dios hacía a través de Moisés y Aarón. Las experiencias de Pedro y Pablo revelan que un trance, a pesar de no ser tan común como los otros tipos de estados visionarios, es de todos modos una forma igualmente bíblica para que es una forma igualmente bíblica que Dios puede elegir para impartir revelación a su pueblo. Bien, entonces vamos a dejar esta clase por aquí, vamos a ver las últimas palabras la próxima clase, así que esperando que sea de mucha bendición estas clases. Vean los que no vieron las clases anteriores, véanlas, siéntese a anotar la palabra de Dios, anótese los pasajes, palabras claves. Búsquese también información secular si quiere, que avalen también lo que hemos visto de la historia. Téngase un cuadernito aparte para eso, para que usted de vez en cuando vaya y ojee, vea también los mapas de vez en cuando, porque es importante esto. Por eso yo le había hecho también para la primera parte, le había hecho una tarea para que ustedes, que tenía que ver con los mapas, obviamente, tenía que ver con las mapas y toda esa parte del Medio Oriente, para que usted se afiance más con eso y entienda un poco mejor por qué siempre estos imperios atacaban a Israel, por qué siempre estas naciones estaban ahí rodeándolo, porque tenemos que ver también los mapas para saber dónde estaban ubicados cada país, cada nación que hoy vemos actualmente que se levantan en guerra. Es necesario, hermanos. Así que
Para mí un placer, una bendición poder compartir con ustedes. Recuerden que vamos a dar un estudio, un taller de numerología bíblica, los significados de los números en la Biblia, junto a mi esposo, Dios mediante, el 19 de mayo de este año de 2025, 19 de este mes. Vamos a darlo, si Dios permite, para que puedan entender un poco más cómo Dios ha ido dejando señales en los números, como hay versículos que están relacionados unos con otros. Los números tienen importancia y significado para Dios en toda la Biblia, así que los invitamos. Si le parece interesante este contenido, compártalo. Comparta el grupo de WhatsApp para quien quiera sumarse a las clases. Invítelo a ver las clases también que ya están subidas. Y también déjeme su comentario si le parece eh, interesante o le pareció buena la clase. Y así que nos estamos viendo en la próxima clase. Dios los bendiga y los guarde y hasta una próxima.